A continuación, tendremos los comentarios del Archivo General Guadalupe Victoria de parte del doctor Ricardo Victoria León, descendiente del presidente Guadalupe Victoria y quien es socio numerario de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, e investigador del Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón, de la Universidad Autónoma del Estado de México, historiador y distinguido catedrático de la misma universidad. Al término de estos comentarios, tendremos la exposición Guadalupe Victoria, una visión educativa, por el mismo comentarista, quien nos platicará aspectos importantes de uno de los mayores retos que como presidente enfrentó Guadalupe Victoria. Con ustedes, el doctor Ricardo Victoria León. Buenas tardes a todos ustedes. A mí me toca hacer solamente algunos comentarios al respecto de la obra que mi hermano se ha dedicado durante muchos años a compilar. Y quiero primero también agradecer a Germán, gran amigo de hace mucho tiempo, desde casi la fundación de la sociedad aquí en Toluca, no en 1873. Y le decía yo a Germán: oye, dame la oportunidad de que Guadalupe Victoria presente su ingreso recipendiario. Ustedes saben que para ingresar debe haber dos personas que lo promueven, y tal como lo hizo el maestro Linares Zárate, pues alguien lo promovió y él vino a presentar brillantemente su participación. Entonces Germán dijo: pues adelante. Y también a quien quiero agradecer es a la maestra María del Carmen García Maza, directora del Museo de Historia Universitaria de nuestra universidad. ¿Por qué el Museo de Historia Universitaria? Porque nos dedicamos a ver lo que no sale en los libros, o lo que sí está en los documentos, como es el caso. Armando menciona que Guadalupe Victoria nació en Tamazula, en Durango. Tamazula está a la bajada de la Sierra Occidental, casi en línea recta hacia Culiacán. Para llegar a la capital, Durango, pues ahora es muy sencillo, está la obra del Puente Baluarte. Pero imagínense cruzar la Sierra Madre Occidental. Cuando él dice salió de su Tamazula y llegó a la Ciudad de México, pues yo preguntaría: ¿y cómo le hizo? Si voy en avión de aquí de Toluca hacia Durango, pues voy a tardar cerca de 2 horas. Si paso de la capital Durango a Tamazula son 6 horas en camión en plena sierra. Es más fácil llegar por Culiacán. En México existía lo que es el camino de tierra adentro, o el camino real de la Plata, que es en realidad el que el joven Miguel Ramón siguió, y entonces siguió él caminando por todo donde había fundos mineros de plata. Su familia era minera. Y así llegó primero a Durango, estando un tiempo en el seminario, y déjenme decirles que el seminario actualmente es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Durango. Él estuvo en Durango un tiempo y viendo las posibilidades de que este joven tenía, se vino hacia la Ciudad de México, caminando, a caballo o como haya sido, pero tuvo una gran oportunidad de conocer lo que es el pueblo, que eso después le sirvió mucho para conocer las necesidades del país. Pero ¿quién es este personaje? Conste que yo no voy a hablar del libro para no repetir lo que está ahí. Fíjense que en todas las ciudades, en todos los pueblos de nuestro hermoso país, hay una calle que se llama Guadalupe Victoria.
En nuestro estado tenemos el municipio de Villa Victoria. En el oriente del estado está Atlautla de Victoria, pero a veces a Victoria pues se le ponen posiciones un poquito difíciles, porque el canal de la compañía, que normalmente se desbordaba, pues también dicen a veces, es que es el canal Guadalupe Victoria. Bueno, pongamos una estatua de él y decir, pues aquí estaba el canal, ¿no? Por lo menos. Pero aparte, ¿qué más sabemos de Guadalupe Victoria? Que salía su nombre en la época de que se presentaban los informes, el informe anual del presidente en turno. Pues sí, pero si leemos el libro o si leemos los 3 tomos, vamos a ver que el presidente se presentaba 2 veces por año a la Cámara de Diputados a decir cómo estaban las cosas del país. No era únicamente una sola ocasión. ¿Qué más hacía Guadalupe Victoria? Pues sí, ya salió en una película y en una telenovela de alguna de las televisoras, pero si vamos a los documentos que están en el libro y cómo están organizados, pues el primer tomo es ese joven idealista que busca la libertad de su patria, la libertad de su nación. Si bien se hablaba del Virreinato de México y de Nueva España, éramos una simple colonia, porque si comparamos arquitectónicamente la Ciudad de México con la capital de Perú y que la capital de Argentina, entenderemos la diferencia entre virreinato y colonia. Número 1. Número 2, sí, éramos una colonia que estuvo sosteniendo la guerra entre España y Francia. Guerra que Napoleón utilizó apropiadamente, un pleito de familia entre Carlos y Fernando, es decir, entre el papá y el hijo, y fue tan hábil Napoleón que dejó mejor a su hermano José Bonaparte. ¿Y de dónde salía la plata y el oro? Pues de México. Pero también hay otros aspectos muy importantes que se mencionan en el libro, porque en realidad es la parte que como militar hizo Guadalupe Victoria a la muerte de Morelos. Recordemos que este es el bicentenario luctuoso del fusilamiento del general José María Morelos y Pavón. Y si todo el mundo pensaba que ahí se iba a terminar la guerra de independencia, pues no. Siguió con Guadalupe Victoria en el Atlántico, es decir, en Veracruz, la zona de Veracruz, Puebla, y con Vicente Guerrero en el sur. Debo de decirles, y comentaba con mi compañero de la Facultad de Geografía, pues sí que la geografía de México en aquel entonces era muy diferente a la actual, y estábamos divididos en términos de intendencias, y la intendencia de México iba prácticamente desde Tlaxcala hasta Acapulco, kilómetros más, kilómetros menos. Pero también en los textos, haciendo un análisis epistemológico estricto y queriéndolo cruzar con nuestro estado, más bien la intendencia, pues vemos que Guadalupe Victoria, si quisiera sacar su IFE, sí lo podría hacer, porque él estuvo avecindado en San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, y recordemos que Tlalpan fue la primera capital del Estado de México. Pero por otro lado, y en una de las páginas, en esa epistemología, en ese crear conocimiento, que es a lo que se dedican los museos a partir de los hechos históricos, es ver realmente será ciudadano de la intendencia. Pues fíjense que en Ixtapan del Oro hay un acta de nacimiento de una niña que es hija de Guadalupe Victoria. No me pregunten los porqués, era el tiempo y su época, pero hay registrado en Ixtapan del Oro una niña que se llamaba Ignacia, María Ignacia Victoria. Y cuando vi María Ignacia y el nombre de Ignacia, me dijo, bueno, ¿qué más hay? Vamos a seguir haciendo un sistema complejo y a ver con quién más se cruza.
Armando relató brevemente los hechos. Yo quisiera aquí plantear un poquito más allá, eso que le pone un sabor a la historia. Si recuerdo el nombre de Ignacia y leo el libro de Ramos Arizpe, pues voy a encontrar que es la Güera Rodríguez. Y no porque la Güera Rodríguez haya estado con Guadalupe Victoria, estuvo con Simón Bolívar, pero allí es en donde entra un poquito ese sabor de la historia. Cuando Santana, por segunda vez, convence a Victoria de que regrese a la Ciudad de México, porque la primera vez Iturbide le da las órdenes a Santana de que acomode lugar, lo encuentre y lo mate. Pero en aquel entonces Iturbide pertenecía al ejército virreinal, lo mismo que Santana. Esa fue la primera ocultación forzada. Santana lo convence de que regrese a la Ciudad de México, regresa y ¿qué creen? Iturbide lo manda a apresar. Y lo mete a las cárceles secretas de la Santa Inquisición. Actualmente es la facultad de, lo que fue la facultad después de Medicina, que está allí en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo. Y logra escapar gracias a una dama que entra a la cárcel, logra sacarlo y se vuelve a evadir Guadalupe Victoria. Y esa dama, que tenemos que seguirle la pista porque ahorita solamente se los estoy platicando, después presentaremos los hechos tal cual, con documentos o forma de probarlo, pues era la hija de la Güera Rodríguez. Fíjense, la hija de la Güera Rodríguez ayuda a que Guadalupe Victoria logre evadirse. Se va de Guadalupe Victoria y se vuelve a ir precisamente a la Huasteca potosina, veracruzana, hidalguense. No por algo, Tamaulipas, pues su capital es Ciudad Victoria. Y fíjense que se va hacia un lugar en donde algunos historiadores a veces dicen es que estaba enfermo de epilepsia, es que cómo es posible tantas cosas. No confundir epilepsia con paludismo, porque la selva de la Huasteca pues era en donde estuvo precisamente Guadalupe Victoria. Entonces para él era natural estar en ese lugar. Lo vuelven a tratar de convencer que regrese, y en uno de las cartas que están ahí en los libros, dice que prefiere vivir solo, vivir acompañado de animales y fieras, antes de rendirse a Iturbide. Iturbide ya era el señor emperador. Cambian los tiempos, y entonces sabemos qué le pasa a Iturbide, se va, viene el triunvirato. Armando fue muy diplomático al momento de tratar a Nicolás Bravo y a otras personas, porque qué curioso que los insurgentes iniciales o se murieron o no acompañaron a Iturbide, porque los demás fueron indultados y murieron tranquilamente en su casa. Guadalupe Victoria ni entró con Iturbide a la Ciudad de México, ni firmó el acta de independencia. Y ahí termina el primer tomo. Es simplemente esa parte en donde vemos cómo se forma el guerrillero que está entre Veracruz y la Ciudad de México, y cómo comienza la guerra de guerrillas. Pega, golpea y huye para que no te encuentren. Y así logró detener muchas de las cosas que venían. Pero así como Morelos tuvo a Calleja y a Iturbide persiguiéndolos, pues Guadalupe Victoria tuvo al virrey Apodaca y a Ciriaco del Llano persiguiéndolo. Pero finalmente llega a tomar la presidencia, y ahora sí es en donde viene la etapa más productiva y más interesante. En este instante no voy a tocar el aspecto educativo, pero sí voy a tocar algunas otras cosas al respecto
de lo que se encuentra en los libros. Este año para México es el año binacional Inglaterra-México. ¿Por qué habrá sido seleccionado este año en ese sentido? Pues fíjense ustedes que el primer país con el que tuvo México relaciones diplomáticas fue Inglaterra. Y aquí hago la diferencia entre Inglaterra y el Reino Unido. Inglaterra es uno de los que forman el Reino Unido. Las otras partes son Escocia, Gales, Irlanda. Y comienza a haber una serie de relaciones entre México e Inglaterra, pero, y ahí lo dice en el libro, vienen los agentes secretos, no James Bond desde luego, pero vienen los agentes secretos, el señor Canning y después el doctor Mackey, y comienzan a hablar con aquellas personas que les veían el potencial de ocupar el gobierno, porque estábamos hablando del triunvirato todavía. Pero ya para 1825 México ya tenía relaciones diplomáticas y fueron primero con Inglaterra y mucho después con Estados Unidos. Haciendo esa relación, esa correlación del libro, acuérdense que estoy haciendo un análisis complejo y viendo las relaciones, no siguiendo tal cual los documentos, sino cómo viene todo un contexto. El haber recibido primeramente a los ingleses les dio mucho coraje a los americanos. Imagínense ustedes a Henry George Ward, él es uno de los primeros que está aquí en México representando a Inglaterra, un experto que conoció todo el Estado de México y conoció toda la parte de Sultepec. Y de hecho hay un libro editado por el Colegio de México que se llama Henry George Ward y habla de 1824 a 1828. Pero imagínense lo que era luchar contra un biólogo experto, contra un masón, contra un diplomático que era Joel Poinsett. Joel Poinsett no era cualquier individuo. Mandaron a alguien que sabía perfectamente las cosas. Y tan las sabía que si yo les preguntara a ustedes cómo se llaman las nochebuenas mexicanas en Estados Unidos, pues todo el mundo les va a decir que son las poinsettias. Y de ahí viene el nombre, no la nochebuena, sino poinsettias, porque Estados Unidos tiene la patente de las nochebuenas, a excepción de las rojas. Todas las demás es una patente desde Joel Poinsett. Entonces ya se imaginarán el reto que era enfrentarse a este individuo. Pero no únicamente fueron esos dos países, sino también con las repúblicas hanseáticas, con el reino de Orange, con Dinamarca. Voy a decir, ¿cuáles son las repúblicas hanseáticas? Pues todo lo que ahora es lo que era Austria-Hungría, y el reino de Orange es Bélgica y Holanda. Entonces él tuvo relaciones con todos ellos. Pero también hay partes muy interesantes en los libros, en donde él comienza a ver sobre las fábricas de salitre, que ya desde guerrillero lo tenía que ver, pero las fábricas de salitre, porque el salitre es un elemento fundamental para la pólvora de aquella época. Y entonces comienza a ver todo ese desarrollo tecnológico debido a la guerra, que él lo aprendió de Morelos, porque también había otro personaje de esos que a lo mejor a algunos de ustedes les gusta la historia, pero la historia esa que lo mueve a uno, que es el coronel Ellis Bean. Ellis Bean era un norteamericano nacido en Tennessee. Si Tennessee en aquel entonces no sabía yo decirle si era mexicano o norteamericano, pero es el armero principal de Morelos y es el que astutamente ayuda a Morelos para que no lo apresen en sus primeras etapas. Claro, todo eso viene en los libros metiéndose a verlo. Pero este segundo tomo, pues gravita alrededor de la Constitución de 1824
específicamente del artículo 50, que más adelante lo voy a tratar. Lo que sí puedo mencionar es que en ese artículo 50 y en todos los experimentos que se hicieron, porque hubo varios ensayos de constitución, curiosamente habla de la educación, del perfil de los profesores, de quienes pueden ser maestros, de cómo son las escuelas y qué se tiene que enseñar. ¿Y quién se imaginan ustedes que fue uno de los grandes promotores de esos 5 ejercicios constitucionales? Pues si damos aquí la vuelta y vemos a una persona que está aquí, es don Valentín Gómez Farías, una gente muy inquieta al respecto de lo que es la educación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el tomo 3, porque el tomo 2 es prácticamente todo lo que hace él como presidente, las relaciones internacionales, la educación y los fundamentos para que exista la Sociedad de Geografía, que ojalá después platicáramos más a fondo. También existió el Banco de Avío, existieron lo que fue el EDAYO, las Escuelas de Artes y Oficios, porque él fundamentó, aparte de la educación, las relaciones internacionales, la pacificación del país, pues la infraestructura para alimentar a ese país y sobre todo qué hacer con los huérfanos de la guerra y con los soldados en retiro. En el tercer tomo, pues ya habla de toda su gestión como diputado, como jefe de armas, como gente que siempre le fue leal a la patria, independientemente de quién presidiera la presidencia, independientemente si eran conservadores, si eran liberales, si eran escoceses, si eran yorquinos, él siempre le fue fiel a la patria. Entonces, esos son los 3 tomos que habría que leerlos página por página, porque déjenme decirles que esos 3 tomos no es ni una historia novelada, ni una autobiografía. Es la compilación de todos los documentos alrededor de Guadalupe Victoria y por eso se llama Archivo General Guadalupe Victoria. Y fíjense, algo muy curioso, en donde hay muchos documentos de aquella época, es en Austin, en la Universidad de Texas. ¿Y por qué Austin tiene documentos que deberían ser mexicanos? Pues porque allá estuvo don Lorenzo de Zavala y estuvo Mier Terán. Y si les digo Lorenzo de Zavala, pues fue el primer gobernador constitucional del estado. Musquiz era el encargado antes de 1824. Y así encontraremos diferentes aspectos de lo que fue la vida del general Guadalupe Victoria como joven estudiante, como guerrillero, como presidente y como servidor público. Y es apasionante leer página por página, porque encontrarán muchos aspectos muy importantes como ese de, bueno, ¿y qué hacía Guadalupe Victoria en San Agustín de las Cuevas? La casa actualmente es un restaurante que se llama Las Campanas y que está cerca del Museo Casa Universidad de nuestra universidad allá en Tlalpan. Y platicaba hace unos momentos, me decía el compañero Micho Micha, dice, oye, ¿y lo de Tenancingo? Sí, efectivamente, Guadalupe Victoria, al término de su mandato, decide descansar un poco y salirse un poquito de la vida pública para no interferir con los gobiernos en turno. Y sí pasa una temporadita en Tenancingo, pero no muere ahí. Y lo que estamos haciendo, mi hermano y yo, es seguir qué pasó en Tenancingo, porque hace 3 años un diputado se apellidaba Victoria. Y actualmente un presidente municipal saliente en Temuaya se apellida Victoria. Y entonces estamos tratando de cruzar todas esas líneas, pues para ver cómo viene el árbol genealógico.
Pero bueno, eso es leyendo el libro y los trabajos que vienen. Pero en esa segunda intervención, Germán y Presidium, si me permiten comenzar, es lo que hemos estudiado como una visión educativa. Y ese trabajo de investigación, una visión educativa, ha sido apoyado por el museo, por el Museo Morelos. Y voy a comenzar con lo siguiente. La ilustración sirve para la existencia de las naciones, las educa y las conserva. Cuando nos dicen la ilustración, pues no sabemos más o menos a qué se refiere, yo no lo sabía. Pero hay algo muy importante, y quisiera comenzar con lo que dice Guadalupe Victoria en su primer informe, el 1 de enero, bueno, no en su primer informe, sino en el informe del 1 de enero de 1826. Dice: mensaje que emite el ciudadano Guadalupe Victoria, presidente de los Estados Unidos mexicanos, a las cámaras del Congreso General, pronunciado en el acto de abrir solemnemente sus sesiones anuales en lo de enero de 1826. Y voy a retomar las palabras de Guadalupe Victoria. Señores, multiplicándose los sucesos prósperos de la patria, más allá de lo que nos ofrecía la halagüeña perspectiva del año anterior, adquirida en todo su curso una consideración externa que me ha satisfecho en nuestras esperanzas, alimentándose su colmo y la idea de una felicidad sin término en el desarrollo siempre progresivo de tantos recursos y elementos y poder y grandeza que abundan en la nación afortunada, cosechando finalmente el fruto de 15 años de trabajos y heroicas fatigas, México, al nivel de los pueblos grandes del universo y prometiendo avances gigantescos, está en la carrera de la ilustración. Y fíjense, ahí el señor presidente habla de la ilustración. Yo les diría que, al igual que uno de sus maestros, Morelos, también Guadalupe Victoria es un humanista ilustrado. Y en esa ilustración, pues entonces ya estamos en el Congreso Constituyente en 1824, ya está promulgada la Constitución, y ahora sí voy a leer textualmente lo que dice el artículo 50. El artículo 50 de la Constitución de 1824 establece: son facultades exclusivas del Congreso General promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros, exigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas, morales, nobles, artes y lenguas, sin perjudicar la facultad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. Fíjense, el artículo 50 de la Constitución de 1824 ya habla de ese sistema de enseñanza, de esa ilustración. La ilustración es leer, es culturizarse. El plan educativo del doctor Mora, porque es uno de los grandes ideólogos, tenía importantes aspectos constructivos, pero él decía que habría que destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y la enseñanza. Él decía que había que establecer esta de acuerdo con las necesidades determinadas por un nuevo estado social y que se tendría que difundir entre las masas los medios más adecuados. Pero fíjense que don Lorenzo de Zavala, que es otro de los grandes ideólogos para ya el Estado de México y el sistema educativo, habla de lo contrario. Y es la otra parte, es la masificación de la educación, que yo actualmente la traduciría en la gratuidad de nuestro sistema educativo. Pero saliéndonos un poquito de lo que es la Constitución, yo quisiera preguntarles, ¿cómo comenzarían ustedes a educar a un país
después de casi un poco más de 11 años de guerra, muchos años de dominación española, un país dividido, con hambre y que no tenía maestros. ¿Cómo educar a ese país? Porque la educación estaba muy sectorizada. No todos podían ir a la Real y Pontificia Universidad de México, no todos podían ser bachilleres. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasaba con el pueblo? Guadalupe Victoria apoya la idea y el proyecto de las escuelas lancasterianas. Las escuelas lancasterianas ya se habían establecido en México en 1822. Es John Lancaster, un inglés nacido en la India, que trae ese sistema primero a Inglaterra y después a México. E imagínense ustedes que en ese sistema cada profesor tenía cerca de 200 estudiantes, que actualmente eso sería prácticamente impensable. Nuestros contratos colectivos dicen que no más de 35 alumnos, pero era impensable en las escuelas lancasterianas. Entonces, ¿cómo le hacía? Pues en esas escuelas lancasterianas se seleccionaba a los alumnos más adelantados para que existiera lo que le llamamos la enseñanza entre iguales. Y entonces el maestro podría ir multiplicando y replicando todo el conocimiento hacia toda esa gran masa que no tenía dinero y no tenía los materiales didácticos. Porque estamos, acuérdense, en 1825. Pero me dirán ustedes, bueno, únicamente Victoria se dedicó a la educación básica, si lo consideramos actualmente así, o a las primeras letras. No, surgieron las escuelas de artes y oficios, pero debo de decirles que él no fue ni el único promotor, ni el único ideólogo, pero sí el que lo apoyó, porque estaba Lucas Alamán, estaba el doctor Mora, y el señor que está aquí a la derecha, don Valentín Gómez Farías, que para nosotros en la sociedad representa mucho. Guadalupe Victoria lleva a hacer la contratación con esa compañía lancasteriana y comienza a educar en todo el país. Años más tarde, ya cerca de 1870, se convierte en lo que sería los inicios de la Secretaría de Educación Pública, que era la Secretaría de Instrucción. Pero si piensan que con él se acaba todo lo que es la enseñanza y solamente se dedicó a la enseñanza básica, pues también hubo la media superior y superior, si lo consideramos con los niveles actuales, porque así se habla de los bachilleres y ya después se habla de los licenciados y doctores. Y Guadalupe Victoria, fundamentado en ese artículo 50 y con el apoyo de Carlos María de Bustamante y nuevamente de don Valentín Gómez Farías, y déjenme decirles que Valentín Gómez Farías no se llevaba con Guadalupe Victoria, eran corrientes contrarias, pero hacían sinergia en beneficio del país. Y entonces se funda el Instituto de Artes y Ciencias y Letras, que si bien ese instituto duró muy poco, pues en el caso de nuestro Estado de México es la base para fundar el Instituto Literario de Toluca, que actualmente es nuestra universidad. Pero no fue el único, estuvo el de San Luis Potosí, estuvo el de Oaxaca, el de Zacatecas, el de Chihuahua, y más adelante el de Durango y otros más, que los invitaría a que fueran al Museo Morelos de nuestra universidad para ahí constatar las fechas en las que se fundó cada instituto. Pero ahí viene algo muy importante. El artículo 50 decía que se formaran institutos, y algo que Guadalupe Victoria fue apoyado por Lucas Alamán y en cierta manera por Mieri Terán, que era el del ejército, fue crear el Instituto de Geografía y Estadística.
Y estamos hablando de la mitad hacia el final del periodo de Guadalupe Victoria. Y ese Instituto de Geografía y Estadística, más adelante, en 1833, cuando don Valentín Gómez Farías ocupó la presidencia, pues don Valentín la transforma en la Sociedad Mexicana de Geografía. No quiero decir con esto que Guadalupe Victoria hizo la sociedad, ni que la fundó, ni mucho menos, sino que él puso los cimientos a partir de ese artículo 50, para que entonces, más adelante, en los diferentes institutos, se desarrollara nuestra benemérita institución. También en la época de Guadalupe Victoria se regularizó la carrera de medicina, y de ahí viene el nombre del doctor Carpio. El doctor Carpio se dedicó a juntar todos los planes de estudio, a formalizarlos, para que al final se llamara la carrera médico cirujano. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, pues con el doctor Río de la Loza viene un gran desarrollo de la química, y tanto fue que en México se descubrió un elemento, el vanadio, bajo el nombre de eritronio, pero como el señor von Humboldt dijo que como un mexicano iba a poder descubrir un elemento, pues que eso no sería posible, y entonces le cambiaron de nombre y le pusieron vanadio, y junto estaba el tuxteno porque son muy familiares. ¿Y qué más hubo? Pues con don Andrés Manuel del Río, que si bien después se regresó a España, la minería alcanzó un auge muy grande al principio, y me refiero a los métodos extractivos, a la forma de extraer la plata sobre todo. Pero si así sigo yendo, veremos que no únicamente fueron ellos, porque yo mencioné que había la escuela de ingenieros, la escuela de artilleros, y eso dio más adelante pie a nuestras facultades de ingeniería. ¿Y por qué particularmente los artilleros? ¿Por qué particularmente ingenieros militares? Uno, porque la tecnología bélica era muy importante, y otros porque sabían lo que era el tiro parabólico. Si yo le quiero aventar un papelito allá, con todo respeto a mis compañeros, no se lo aviento linealmente, tiene que ser una parábola. Y eso lo hacían sí los artilleros. Y el primer colegio militar nace precisamente en la fortaleza de San Carlos en Perote. Conste que me estoy refiriendo a aquella época, no al ejército como lo conocemos actualmente o como lo fue el ejército constitucional. Pero a partir de la escuela de San Carlos en Perote, se seleccionan a los 8 primeros mejores alumnos y se los llevan a Tlacotalpan, en Veracruz, para fundar la Escuela de la Marina Armada de México, en donde Sáenz de Baranda es de los primeros que comienza precisamente a desarrollar lo que es la Marina Armada de México. Entonces vean que esa visión educativa de Guadalupe Victoria pues fue uno de sus grandes columnas de desarrollo para nuestro país. Y como bien dijo Germán, muchas de las instituciones que él creó actualmente siguen vigentes. Pues como les diría, es todo cuanto puedo yo comentar al respecto de esa visión educativa del primer presidente de la República. Muchas gracias.